Comienza Nuevas Energías, un espacio dedicado a la transformación personal, empresarial y a la divulgación de nuevos paradigmas. Durante los próximos minutos abordaremos temáticas relacionadas con la energía interior del ser humano y cómo podemos utilizar esta para llevar una vida más plena y armoniosa, y con la transformación personal y la evolución del ser humano. Nuevas Energías, un programa de Radio Mairena dirigido y presentado por Eva Turpín. Produce Javier Mauri. Realiza Lola Guerra. Bueno, bienvenidos a todos nuestros oyentes de Radio Mairena 107.4 FM en España. Gracias por estar ahí, por acompañarnos cada semana. Un saludo también muy especial para todos los que nos siguen en nuestro canal YouTube. Bueno, empiezo por saludar a las personas que hoy nos acompañan. Y bueno, empiezo por nuestro productor, empiezo por Javier Mauri, que está en Sevilla, España. Un abrazo para ti, querido productor. Hola, Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, gracias por estar aquí. Un saludo muy especial a nuestro invitado, que ahora os presentaré. Esta noche nos acompaña desde Almuñécar, ¿sí? Granada. Muy bien, nos acompaña Juan Carlos Benavides. Ahora os lo voy a presentar. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar ahí. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias a ti, como siempre, a la magia de la tecnología que nos une, bueno, y yo que estoy de momento en Toscana, en Italia. Así que un saludo para todos vosotros, gracias como cada semana por estar aquí. Bueno, pues os presento un poquito, queridos oyentes, a nuestro invitado de hoy. Hoy tenemos un político. Sabéis que este programa, Nuevas Energías, trabajamos con políticos, empresarios, trabajamos con las personas, trabajamos fundamentalmente con los seres que somos. Y a partir de ahí, importantísimo lo que hacemos, sobre todo como servicio y vocación a los demás. Entonces, bueno, Juan Carlos Benavides os lo presento un poquito, luego él hablará también y nos dará más información. Bueno, es médico, se licenció en la Universidad de Granada y es un hombre dedicado a la política, ha sido alcalde durante más de 20 años en la ciudad de Almuñécar, en Granada, y actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Almuñécar, por el partido Convergencia Andaluza, ¿sí? Okay. Te defines y te lo he dicho todo, te autodefines una persona apasionada, yo soy médico, inquieta. Yo soy médico. Médico. Y me siento, y mi profesión es médico. Ahora me gusta amarrabiar la política y llevo toda la vida involucrado en ese veneno que una vez que se te mete en el cuerpo es difícil quitárselo. Muy bien, ahora hablaremos un poquito más. Y como decía, te autodefines, una persona iconoclasta, un apasionado, una persona independiente, inquieta, por eso estás aquí, ¿sí? En este espacio. Bueno, tengo que aclarar antes una cosa a nuestros oyentes, porque me han escrito durante estos días algunas personas cuando han sabido que, bueno, que venías tú como representante político. Este espacio no tiene ninguna afiliación a ningún partido. Aquí invitamos fundamentalmente a las personas, las selecciono yo en función de lo que son, en primer lugar, como personas. Y en segundo lugar, obviamente, por lo que hacen y por lo que representan y por lo que pueden contribuir a nivel personal y humanitario con los demás y con la colectividad. Por lo tanto, no pertenecemos a ningún partido político. No sé si algún día quieren hacer el partido Nuevas Energías. Me parece muy bien que me escriban. No es mala idea. que yo les diré lo que tienen que hacer. Pero de momento, bueno, eso quería aclararlo. Sí, quería aclararlo porque, bueno, me han escrito algunas personas estos días. Entonces, Juan Carlos, bienvenido, de verdad, gracias por estar aquí. Ha sido un placer conocerte. Estos días he tenido la oportunidad de charlar contigo y de conocerte un poquito mejor. Pero quiero que hables con nuestros oyentes y que nos digas un poquito de ti, quién eres a nivel personal y a nivel profesional, como médico sobre todo que eres y hombre dedicado a la política. Bueno, para las personas que somos tímidas, me cuesta trabajo hablar de uno mismo. Y la realidad es que uno es más cómo te ven los demás que como tú piensas que eres. Yo soy una persona que siempre he tenido una importante
vocación de compromiso con los demás, y las dos vertientes de mi actividad, la profesional y la política, pues han estado en torno a esa necesidad de tener una empatía con la gente, de intentar sobre todo colaborar y echar una mano a amplios sectores de nuestra sociedad que no tienen mecanismos ni medios para defenderse a sí mismos y que necesitan, por lo tanto, todo tipo de ayuda que le podamos ver. Siempre he tenido un compromiso claro de intentar pues, mejorar el entorno social en el cual me he movido, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista institucional a través de mis responsabilidades públicas. Vale. Este espacio... habíamos perdido a nuestro productor. Aquí está. Este espacio, Nuevas Energías, el espacio número 10. Y, bueno, lo he querido titular hacia una política consciente. Ahora profundizaremos más sobre esta temática. Tú has sido alcalde de la ciudad de Almuñécar, en Granada, durante casi 20 años, ¿sí? Y, bueno, he leído algunas cosas. Durante ese periodo tú hiciste algunos cambios, quisiste transformar algunas cosas de ese territorio. Juan Carlos, me gustaría que nos explicaras qué es lo que durante todos esos años has querido cambiar y transformar de esa forma como tú lo ves. Explícanos un poco cuáles han sido esos cambios. Bueno, hemos intentado hacer dos líneas de trabajo. Una, transformar el entorno socioeconómico en el que vivíamos, y creo que lo hemos conseguido. La realidad es que el cambio producido en nuestro municipio, que era un pequeño pueblo con mucho paro, mucha migración, ligado fundamentalmente al sector agrario, y hoy pues nuestro municipio pues tiene una base económica mucho más sólida relacionada con el sector turístico y el sector servicios. Y en ese sentido, pues el esfuerzo para mejorar los equipamientos, la infraestructura, poner en marcha un proyecto de desarrollo económico, creo que hemos realizado un trabajo razonablemente bueno. Hay otra parte no tan buena, porque creíamos que no solo era importante cambiar el continente, sino que era necesario también cambiar la mentalidad de la gente, porque vivimos en una sociedad, y es muy común en muchas partes de Andalucía, con gente muy pasiva, siempre pendiente a ver lo que le dan, sin ser capaces de tener conciencia de su propia capacidad de conquistar y transformar el futuro. Y siempre hemos entendido a lo largo de un periodo que lleva ya un largo recorrido, casi 40 años, pues que la gente adquiriera esa conciencia de su propia capacidad de transformación social. Ahí el resultado, lamentablemente tengo que decir que no ha sido bueno. No diré que ha sido un desastre, pero hemos avanzado poquito a poquito. La gente sigue con los mismos vicios, con las mismas inercias negativas que han lastrado nuestra tierra durante muchos años, y ha sido la incapacidad de ser conscientes de nuestra propia potencial y de luchar para conseguir las transformaciones sociales que precisamos. Esto me parece muy interesante y no sabía que se trataba, pero cuando leí esta frase tuya, porque claro, estos días he estudiado un poquito sobre ti, sobre tu labor, esto sinceramente me llamó la atención y me parece muy interesante. Es uno de los aspectos que quiero subrayar, porque este espacio Nuevas Energías trabaja desde la responsabilidad personal, desde la propia transformación, y me parece importante que un político pues conciencie a las personas de su propio poder, de cambiar, de transformar. Esta conciencia creo que es muy importante, ¿no? Ser artífices, que cada uno de nosotros somos artífices de nuestra realidad, de nuestra vida, de lo que podemos cambiar y mejorar, no solo dentro, sino también fuera de nosotros. Así que muy interesante. Bueno, y le paso la palabra al doctor Javier Mauri. Pues sí, muchas gracias. Has comentado, Juan Carlos, el tema de esa incidencia que hubiera sido deseable, que hubiera sido mayor. Evidentemente no se puede decir que sea un fracaso, ni muchísimo menos, pero a tu juicio, y concretando en la tierra que tú y yo conocemos, que es la tierra andaluza, ¿qué barreras, qué obstáculos,
qué actitudes os fuisteis encontrando para que impedían acelerar ese proceso de transformación personal hacia otra mentalidad más activa? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos un problema, y es que la sociedad civil a nivel de nuestra tierra es tremendamente débil y en muchos y amplios sectores prácticamente inexistente. Cuando la sociedad civil no tiene músculo, es fácilmente instrumentalizable, manipulable, la puedes llevar a donde te dé la gana, y entonces la gente es víctima, pues, de la propaganda. Y aquí vivimos en una tierra donde con muy poquitas excepciones, pues la gente lo que sigue es el flujo de la propaganda. Y hasta tal punto de que una mentira tapa la otra y un compromiso incumplido es sustituido por una promesa por cumplir que nunca se cumple. Y la realidad práctica es que viviendo en una tierra con un tremendo potencial como la que tenemos, pues seguimos todavía, pues, anclados a la cultura del subsidio. Hay una falta de estímulo para sectores muy interesantes en Andalucía, que son emprendedores, puedan desarrollar su proyecto. Hay un exceso de burocratización que es tremendamente asfixiante y al final, pues, la gente adopta el modus vivendi, porque muchas veces no le queda otro remedio, de adaptarse o plegarse al poder de turno. Le da igual que el poder sea blanco, negro, amarillo, colorado. Simplemente, en vez de defender tu posición, actúan más como un junco que cuando viene la marea, pues te dobla a la derecha o te dobla a la izquierda, pero no eres capaz de mantenerte firme, defender tus convicciones, unirte a la gente que piensa igual que tú y tener la confianza de que las cosas pueden cambiar. Eso era lo que yo pensaba cuando tenía 20 años. Lamentablemente, después de un largo recorrido, tengo que decir que Andalucía en este sentido no solo no ha avanzado, sino que en algunos aspectos incluso hemos retrocedido. Bueno, interesante. Yo creo que esto que está sucediendo en el territorio en el que vivís, en la bellísima comunidad autónoma de Andalucía, es un poco el reflejo de lo que pasa un poco en todo el mundo. O sea, en España en general, yo que vivo en Italia y bueno, y en todos los países. Sí, es esa falta de conciencia, ¿no?, de lo que somos. Y bueno, ahí la importancia de tener políticos conscientes, que de alguna forma también vayan por ahí, ¿sí? O sea, que ayuden a las personas, que sea algo recíproco. Somos el reflejo, los políticos son el reflejo de un pueblo. Bueno, de eso hablaremos más tarde. Me parece eso muy interesante y me quedaría con eso. Yo creo que, bueno, ahí como que has logrado mucho, ¿no? Ya intentarlo y concienciar a la gente de que el cambio parte por cada uno de nosotros. Creo que eso ya es muy importante, que empiece por un político. Es una buena labor de concienciación. Tú hablas de causas perdidas. Yo no hablo de causas perdidas, pero bueno, quiero seguir un poco lo que dices tú. Dices, soy defensor de causas perdidas. ¿Son estas las causas perdidas a las que tú te refieres, Juan Carlos? ¿O hay otras? Bueno, refiero a causas perdidas de que son causas muy minoritarias y que no van en la dirección del flujo de la marea. Muchas veces es nadar contra corriente. Me estoy refiriendo, pues, a muchos temas. Por ejemplo, la necesidad de que Andalucía sea capaz de desarrollar su propio músculo económico, social y político, y de ser capaz de ser consciente de que tiene un tremendo potencial y una tremenda fuerza en el conjunto del Estado y en Europa que no estamos aprovechando. Por ejemplo, otra causa perdida en la cual yo siempre creo que hacemos poco, es la necesidad de concienciar sobre todo a las nuevas generaciones del problema medioambiental que tenemos y la sobreexplotación de la naturaleza, en que hoy en día estamos en esta sociedad de consumismo y más consumismo. Y otro tercer tema que para mí es otra causa perdida es la gran hipocresía en las relaciones norte-sur, y donde hay un conjunto de países, una cultura, una civilización con la cual yo me siento identificado y que creo que están siempre jugando el papel de los patitos feos de la historia. Me estoy refiriendo a lo que es el mundo árabe, que lo tenemos enfrente nuestra, a la otra orilla del Mediterráneo,
y que sin embargo pues son víctimas de lo que ha sido todo el proceso de colonización realizado por los europeos, y ahora mismo pues son víctimas de un problema de ellos de haber perdido su identidad y sus perspectivas desde el punto de vista social, cultural, político, y se encuentra en un proceso de ebullición donde creo que con un poquito de comprensión y un poquito de ayuda podríamos contribuir a que estas sociedades fuesen capaces de avanzar hacia el siglo XXI y no estar debatiéndose permanentemente en temas del siglo XIX o del siglo XX. Muy interesante. Bueno, no hay nada perdido todavía. Creo que has hecho una gran labor y que estás haciendo una gran labor. Y creo que es eso, va por ahí, ¿no? Concienciar a la gente de desarrollar ese músculo interior de empoderamiento personal, de quiénes son, de lo que pueden hacer con su vida y a partir de ahí de lo que pueden hacer en su territorio, en su ciudad, en su pueblo y en su país, ¿no? Creo que va por ahí. Y bueno, hay muchas cosas que hacer y que transformar en este mundo. Y necesitamos políticos que ayuden a las personas, necesitamos políticos como tú, Juan Carlos, que ayuden a las personas a tomar conciencia de ese poder, que empieza por nosotros y está en nuestro territorio y que luego se expande. Así que me parece una gran causa y además que no está perdida, que tenemos que insistir, estamos aquí para ello. Bueno, le paso la palabra a nuestro productor, a Javier Mauri. Muchas gracias. Hace un par de días estuve viendo algunos datos sobre el tema del proceso de vacunación en el mundo, porque la gente tenemos la creencia falsa de que lo que salva vidas es la vacuna, y no es la vacuna, es la vacunación, que son dos cosas diferentes. Y en toda África, hasta hace un par de días, se habían puesto, en todo el continente africano, se habían puesto 14 vacunas. O sea que el continente africano está ahí, lo tenemos enfrente, y qué pena que no dejamos de colonizarlo de varias formas diferentes. Claro, ¿hacia dónde nos encaminamos, Juan Carlos, según tu visión humanista? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué camino nos vamos a decantar después de esto? ¿Qué paradigma vamos a ir adoptando? ¿Un paradigma de crecimiento, de solidario, un paradigma sostenible, o todo lo contrario, una transformación del sistema capitalista donde las nuevas tecnologías controlen nuestros pensamientos y nuestra libertad? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, esta es la gran disyuntiva que tenemos en estos tiempos turbulentos en los que vivimos, y donde yo creo que la epidemia sanitaria que tenemos ahora mismo a nivel global pone en evidencia de que la teoría de sálvese el que pueda es una teoría que conduce directamente al fracaso. Al final, si no hay una vacunación global en el mundo, pues el virus seguirá ahí, el virus seguirá mutando. Habrá un momento en que las vacunas, aunque en las determinadas zonas se haya puesto a un porcentaje alto de población, pues pueden ser inefectivas, precisamente porque hemos dado oportunidad al virus a mutar y a convertirse en un problema reeditado. Y mientras que no seamos conscientes de que tenemos que abordar el problema a nivel global, pues estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Lo más curioso en esto, pues la noticia que aparecía hace un par de días en los medios de comunicación, que están organizando por 50.000 euros pues viajes a los Emiratos, con todo incluido en hotel de superlujo, y te ponen la vacuna en una estancia de 14 días, pues viviendo como un pachá. Bueno, esto es un tema que produciría sonrojo, lo mismo que lo produce pues los políticos que se han saltado la cola, los políticos, los militares, funcionarios que se han saltado la cola y han hecho la pillería pues de vacunarse cuando no les tocaba. Pero en fin, ese es el mundo en el que vivimos, y frente a ello pues tenemos que poner el contraejemplo de muchísimas personas, muchísimos profesionales a todos los niveles que se están dejando el pellejo y algunos hasta la vida por intentar ayudar a los demás
en estos tiempos calamitosos que desgraciadamente pues estamos viviendo. Bueno, sí, un tema difícil y controvertido. Bueno, yo desde hace ya muchos años que estudio estas temáticas y que empecé a aplicarlas sobre mí y, bueno, y sobre otras personas que después he conocido a lo largo de estos años, que vienen a los encuentros, a otras cosas que me dedico. Bueno, pues creo que una de las salidas, uno de los nuevos paradigmas, ¿sí? Y bueno, pues lo iremos viendo durante estos años, porque tenemos muchas verdades todavía ocultas, tenemos muchas cosas todavía que conocer. Seguimos expandiendo nuestro potencial, ¿no? Como decía el otro día nuestro productor, yo creo que aquí el conocimiento pasa a través de la humildad, ¿sí? Para permanecer abiertos a los cambios, ¿no? O sea, madre mía, el que se crea que ya la verdad la tiene en la mano, ya lo sabe todo, ¿no? Y de hecho, pues bueno, normalmente ahí es donde tenemos más obstáculos a seguir creciendo y expandiéndonos como seres humanos, ¿no? Yo veo mucho la salida hacia el interior, ¿sí? Siempre buscamos ahí afuera soluciones, cosas que nos solucionen la vida y bueno, está bien, en un determinado nivel de conciencia seguimos necesitándolo en el planeta. Pero desde este programa y desde todo lo que es mi labor, insisto mucho en que necesitamos también personas, y cada vez más el número está creciendo, que sean conscientes de que es un trabajo interior, ¿sí? De que la salida está hacia el interior. Y ahí, bueno, pues hay muchas cosas que veremos durante estos próximos años para seguir expandiéndonos como seres humanos desde nuestro interior. Y necesitar cada vez menos de agentes externos para evitar esa manipulación y ese tipo de cosas que vimos a nivel político, económico, sanitario, a diferentes niveles. Y yo, pues sostengo mucho que los políticos son un reflejo, ¿sí?, de lo que somos todos, de lo que representa un país. Cada país tiene los políticos que reflejan la gente de ese país. Entonces es inútil muchas veces, pues me sorprende que todavía sigamos insistiendo y apuntando el dedo, sintiéndonos víctimas y apuntando el dedo, que la culpa es de los políticos, pero es que los políticos somos todos. Entonces, ¿qué está reflejando, Juan Carlos, la política mundial en estos momentos? ¿Qué es lo que está reflejando de todos nosotros? ¿Qué cambios, según tú, necesitamos hacer para que esta política sea más consciente? Bueno, hablar a nivel global es complejo porque hay muchas realidades tremendamente diferentes, pero sí hay algo en común que en todos los sitios donde hay un cierto funcionamiento de lo que es la opinión pública, y es la superficialidad en la cual se mueve la acción política. Y vivimos, con el tema de las nuevas tecnologías, vivimos no ya al día, vivimos al minuto, y un tema que es noticia ahora, dentro de una hora desaparecido. No hay profundización ninguna en los temas y la política se rige hoy no por principios, no por ideología, sino por lo que son los estudios demoscópicos o lo que son los gurús que asesoran a los distintos gobiernos. No se toma una decisión hasta que el gurú de turno ha testado si esa decisión va a influir positiva o negativamente en la apreciación electoral de ese determinado dirigente político. Y luego hay un segundo nivel que yo, en este caso me refiero a España, que yo que soy un observador y un entusiasta de seguir al día la política, y es la pérdida de calidad de los políticos. Cada vez que hay unas elecciones, parece que bajamos un peldaño. No elegimos a los mejores. Aquí, a nivel de nuestro país, se ha creado como una especie de casta, una partidocracia, que no permite el aflorar a muchísima gente que tiene capacidad, cualidades y podrían realizar una magnífica labor, no permite aflorar para poder desarrollar un proyecto político. El sistema electoral que tenemos pues, ha instaurado esta especie de dictadura de partidos, porque si hay algo que no es democrático en España son los partidos políticos, todos sin excepción, desde una parte a la otra del arco parlamentario,
Y evidentemente, pues hoy la política, para mucha gente que se dedica a ella, no se ha convertido en un compromiso, en una forma de defender una ideología, en una manera de intentar transformar la sociedad, sino que se ha convertido en una profesión. Y si hoy miramos en todo el espectro político, hay un porcentaje altísimo de personas cuya profesión es la política. Y el día que se le acabe la política no tienen retorno profesional y antes de llegar a la política no han trabajado ni tienen una experiencia vital en nada. Y luego uno se sorprende pues cuando está escuchando pues un debate en el Congreso de los Diputados o algún dirigente hablando sobre cualquier problema importante que tenga el país, ese nivel tan bajito que nos trata como si fuéramos niños pequeños y muchas veces uno se siente insultado en su propia autoestima porque la verdad es que nos tratan como tontos y debe de irles muy bien porque siguen ganando las elecciones. O sea, interesante lo que has dicho. Me viene que es el reflejo de, bueno, pues una sociedad superficial, sí, que está obviamente cada vez, lo que decía el otro día el doctor Javier Mauri en un programa entonces televisión, ¿no? Cada vez pensamos menos, ¿no? Un poco ayudados, facilitados por la tecnología y no solo. O sea, la cuestión es vivir sin pensar y quedándonos en la superficie de las cosas, ¿sí? Entonces es el reflejo un poco de lo que somos todos a nivel social, ¿sí? Porque obviamente, repito, los políticos los elige la gente, los elegimos todos nosotros. Y también un poco la manipulación. O sea, has dicho que obviamente existe un grado de manipulación que, bueno, empieza con cada uno de nosotros y termina en los políticos, ¿sí? Y la energía cuando la manipulas, pues no fluye, ¿sí? Y de ahí la dificultad de muchas personas que me escriben diciendo es que yo no puedo realizar mi vocación, es difícil manifestar eso que quiero ser. Claro, es que está manipulada la energía del planeta y claro, eso se refleja también en el mundo de la política. Además, la política lo refleja todo perfectamente. Bueno, el doctor Javier Mauri. Aquí presente. Pues Winston Churchill solía decir que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Eso decía Eso es. el sabio Winston Churchill. Eh, yo creo que la política, y más en los tiempos que corren, tiene que ser hacer posible aquello que es necesario. Lo que ocurre es que cuando se concibe la política no como una forma de hacer que el ciudadano crezca, sino hacer que trabaje para el sistema y no al revés, es cuando empiezan a sobrevenir, pienso yo, todos esos desequilibrios. Eh, Creo que apostamos muy poco por el crecimiento personal, por la integración del individuo en su grupo social, si desde la educación no somos capaces de crear ciudadanos, sino crear usuarios. Y ese es uno de los grandísimos problemas que hay. Por eso existen muchísimas formas de controlar lo que son las masas, lo que es lo que es el pueblo, de llevarlo hacia donde tú quieres llevarlo. El sistema electoral español, no es que haya un sistema electoral perfecto, pero bajo mi punto de vista creo que es una gran etapa, creo que es un gran engaño. Pero claro, tenemos que ir tomando posiciones. O sea, y yo, si mi sistema educativo, si mi colectividad, si mi sistema social no es capaz de enseñarme desde que soy pequeñito que la acera, la calzada y la acera del vecino y la calle y los parques de mi pueblo son también parte de mi casa, si no entiendo eso, no voy a entender nada. Y es lo que dice el compañero Juan Carlos. Vamos a estar totalmente manipulados, llevados como masa, como vamos a estar canalizados hacia un sostenimiento de un sistema que lo que hace es reinventarse una y otra vez, donde no es posible que que se generen nuevos paradigmas. Y eso es lo que yo pienso que desde la política consciente tenemos que ir consiguiendo, que esos puentes se vayan abriendo. Lo que pasa es que también tenemos
la otra cara de la moneda, que es el ciudadano. Andalucía es de las 17 comunidades autónomas y de las 2 ciudades autónomas donde menos movilizaciones sociales hay. Y eso que ahí en Granada, doctor, habéis tenido unas cuantas. Entonces, somos un pueblo tremendamente apático, pero no únicamente el pueblo andaluz, sino el pueblo español. Somos un pueblo que le cuesta muchísimo porque seguimos muy pegados a nuestro sillón, a nuestro partido de fútbol, al rocío, que a la Semana Santa, al fútbol, ese gran opio, ¿no? Y mientras no seamos capaces de romper ese espacio de confort, pues no vamos a salir de lo mismo. Antes de despertar hay que ser consciente de que se está dormido. Si no eres consciente de eso, difícilmente vas a despertar. Sí, las reflexiones que habéis hecho los dos son muy interesantes. Comparto totalmente el que la clase política que tenemos es el reflejo de la sociedad que hay. Si una sociedad que tuviera otros parámetros no toleraría pues, determinadas situaciones que nos echamos las manos a la cabeza, pero que la misma gente que las realiza pues vuelve a ganar las elecciones y vuelve a reproducir al mismo sistema. Yo pienso que hay un gran problema en España y Javier ha hecho referencia a él, es que el sistema electoral que tenemos es muy malo. Es decir, tú le preguntas al ciudadano de cualquier circunscripción cuál es el nombre de sus representantes en el Parlamento andaluz, en el Congreso, en el Senado, no lo conocen, no tienen ni idea. No hay relación ninguna entre la gente que está allí en nuestra representación con el propio representado. Hay una incomunicación total. Entonces, ese sistema electoral, ¿qué es lo que hace? Pues lo que va reproduciendo es una cuestión donde la persona que llega a ocupar un determinado puesto no depende de lo bien que lo haga con los ciudadanos para seguir en ese puesto, sino que depende de que le caiga bien o mejor al responsable político, al dirigente de su partido, que es el que permite que vayan unas listas electorales a las cuales los ciudadanos lo votamos sin saber si el envoltorio lo que lleva es un producto averiado o lo que lleva es un producto que es potable y es interesante. Ahora yo me pregunto, al poder establecido, y no me refiero al gobierno este o a cual, sino al conjunto del poder establecido, ¿le interesa que seamos ciudadanos o le interesa más que sigamos siendo una masa amorfa, plenamente manipulable o dirigible y que al final se mantenga, entre comillas, el chiringuito que tienen montado? Es evidente de que yo no veo en todo el espectro político en España ningún intento de crear una sociedad civil con músculo suficiente para hacer frente a toda esta instrumentalización de la ciudadanía que estamos viendo todos los días, no solamente en la política, sino en 20.000 aspectos de nuestra vida cotidiana. Y mientras que no seamos capaces de tener esa sociedad civil, nuestros problemas no es que sean insolubles, pero que son de difícil abordaje, ¿no? Muy interesante, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, tanto Javier Mauri como tú, Juan Carlos. Somos una sociedad dormida. Y bueno, yo soy española, sigo muy de cerca todo lo que pasa en España, pero vivo en Italia, y lo que está pasando aquí es lo mismo. O sea, esto no es solamente una cuestión territorial o nacional, sino que yo creo que es algo global. Entonces necesitamos despertar. Como decía el doctor Javier Mauri, lo importante es tomar conciencia de eso. Y bueno, necesitamos políticos que sean conscientes también de esto. Necesitamos políticos que de alguna forma pues, se introduzcan en sus proyectos electorales el crecimiento y la transformación, en sus programas electorales, perdón, el crecimiento y la transformación para introducirlo en las escuelas, en el sistema educativo. El sistema educativo es muy importante, efectivamente, porque todo parte de ahí. Pero como decías tú, Juan Carlos, yo creo que esta casta política no está interesada.
Pero bueno, todo se andará, esto es un proceso. Yo confío mucho en que cada vez hay más gente a través de, bueno, de programas como este y de muchos más que van saliendo cada día de concienciación. Y bueno, pues si hay políticos, otros políticos como tú que nos están escuchando y bueno, que están dispuestos a dialogar conmigo sobre estas temáticas, pues con mucho gusto. Necesitamos políticos que introduzcan en sus programas electorales este tipo de cambios para empoderar a los seres humanos. Pero claro, tienen que ser seres conscientes, tienen que ser seres con una serie de valores, como decía Platón, que a mí es uno de los filósofos que más me gustan, me inspiro mucho. Decía que el objetivo de la política, ¿sí?, era el perfeccionamiento y la felicidad, ¿sí?, de los ciudadanos. Lo que pasa que, bueno, pues eso se ha perdido, estamos muy lejos de todo eso. Y aquí lo que estamos en la dimensión del ego. Perdona que te interrumpa. No se ha perdido, se ha sustituido por el perfeccionamiento y la felicidad de uno mismo. Exacto, exacto. O sea, que vivimos en la conciencia del ego. Compañeros, antes de, y me quedo con la expresión, la conciencia del ego. Vamos a cortar aquí y ahora os envío un nuevo enlace, ¿vale? Vale. Ok. Gracias. Comenzamos. Bueno, pues estamos hablando de que vivimos en este tipo de conciencia, ¿sí?, la conciencia del ego. Y como decía Juan Carlos, perdón, como decía Juan Carlos, hemos pasado de proporcionar felicidad y perfeccionamiento a otros, a nosotros mismos, que está bien, porque desde un nivel de conciencia estamos aquí para ser felices y para perfeccionarnos. Pero claro, el ser humano se ha quedado ahí, en ese estado de conciencia, y no solo, lo ha tergiversado, manipulado, porque somos bastante hábiles. Entonces, ahora estamos llamados a trascender un poco toda esa conciencia del ego, ¿sí? Y bueno, y en ese sentido hablábamos, Juan Carlos, que necesitamos políticos que trasciendan eso. ¿Cuál es, según tú, la función de la política? Platón decía eso, procurar felicidad y perfeccionamiento, ayudar a los ciudadanos a conseguir ese estado. ¿Tú qué opinas? Bueno, contrariamente a lo que es una opinión pública muy generalizada, la política es un arte noble y es la necesidad que tenemos de poner en común todos nuestros asuntos, porque la política lo es todo, desde la educación a la sanidad, desde la economía a la cultura, y es una necesidad y una voluntad de intentar que las cosas fluyan con naturalidad en beneficio de la mayoría. Lamentablemente, la situación en la que vivimos pues dista mucho de ese ideal de lo que es la política, del que hablaban aquellos que la inventaron entre comillas. Y nos encontramos pues con una realidad que es bastante dura, en algunos casos llega a ser hasta grosera, como hemos estado viendo con los últimos acontecimientos en Estados Unidos, con el señor Trump y el asalto al Capitolio. Y la realidad diaria es que entre todos, y cada uno tendrá su parte de responsabilidad, hemos puesto hemos puesto nuestro grano de arena para llegar al nivel de desprestigio que tiene la política hoy, por lo menos a nivel de nuestro país y de nuestro entorno. Yo pienso que deberíamos de hacer algo para intentar que la política fuera un mecanismo para resolver los problemas de los ciudadanos y que la política permitiera que accedieran a los distintos niveles de responsabilidad los mejores, no el que mejor habla, no el que mejor miente, no el que da mejor pego en la televisión, sino que sea capaz de transformar compromisos y proyectos compartidos en realidades. Hoy en día yo creo que la ciudadanía en nuestro país, cuando va a depositar su voto, que es algo tremendamente importante, ni se ha leído un programa electoral, ni le ha pedido que rindan cuenta al que ha estado gobernando de cómo ha cumplido sus compromisos anteriores, ni siquiera está planteando el tema de en qué medida puede mejorar
su propio entorno, la actividad de ese proyecto, de ese partido, de esa persona. Y muchas veces, pues, ante esta situación de deterioro, se convierte como son los tifosi en Italia. Yo quiero que pierda el Madrid porque soy del Barça o viceversa, y no porque piense que son buenos o porque juegan bien, sino porque voy siempre a la contra. Para que no gane fulano, pues voto a Mengano. Nunca en positivo, y evidentemente ese tema tiene un recorrido muy, muy malo. Claro, y de ahí la importancia de tomar conciencia de quiénes somos y de saber que todo está relacionado e interrelacionado. Y de ahí la importancia de empezar desde pequeños, como decía el doctor Javier Mauri, con el sistema educativo, a entender todas estas dinámicas, todas estas temáticas, para que cuando llegamos a ser ciudadanos, pues tengamos el discernimiento también, ¿no?, de elegir a los mejores representantes. Bueno, yo creo que lo que os decíamos antes, ¿no?, que esto va a cambiar a medida que cambiemos las personas, que despertemos, que empecemos a trabajar con nuestra conciencia. Por eso contamos contigo, Juan Carlos, y bueno, con este proyecto Nuevas Energías, porque necesitamos de verdad políticos que vayan en esa dirección. Yo creo que necesitamos formarlos también, porque no existen políticos con ese tipo de conciencias. Lo hemos dicho antes, hay muy pocos. Hay muy pocos. Yo he conocido a muy poca gente en el mundo de la política. Probablemente hay intereses. No sé, me viene una pregunta. ¿Es fácil ser uno mismo? Yo hace unos años, bueno, estuve un poco de alguna forma conectada con la política aquí en Italia y enseguida me salí, porque mi impresión fue que yo no podía ser yo misma, ¿sí? Y que mis ideales pues iban a estar como camuflados ahí, y yo pues tengo un espíritu también bastante inquieto, libre, y como que no me sentía cómoda. Entonces necesitamos crear nuevos partidos de una forma diferente, ¿sí?, partiendo de presupuestos distintos. ¿Es posible ser uno mismo hoy en día y estar dentro de un partido político, Juan Carlos? Es difícil, pero creo que no es imposible. Lo que pasa es que cuando tú intentas mantener tus criterios, cuando intentas defender aquello que crees que es justo, eso no sale gratis. Si tú no te pliegas a lo que es la corriente mayoritaria, pagas un precio bastante duro. Y la verdad es que te conviertes en algo fuera del sistema. Y esto pasa como cuando en un organismo vivo pues entran gérmenes extraños. Automáticamente el organismo desarrolla anticuerpos para librarse de esa gente extraña. En España yo creo que hay mucha gente preparada, cualificada, incluso gente que tiene inquietudes políticas y gente incluso que está dispuesto a sacrificar su profesión, su vida familiar, incluso su nivel de vida, porque en España los políticos hay muchos, pero están muy mal pagados, y están dispuestos a sacrificar todo eso para hacer un compromiso con los demás. Ahora el sistema no les permite entrar. El sistema, lo que prima el sistema en España es la mediocridad. Y si tú eres mediocre y tienes suficiente habilidad para caerle bien al jefe, tiene unas posibilidades tremendas de hacer carrera política. Si eres una persona que no eres mediocre, que tienes tu propio criterio y que estás dispuesto a defenderlo contra viento y marea, lo cual no quiere decir que uno sea tozudo, sino que no cambias de opinión 3 veces todos los días, pues el sistema tiende a expulsarte. Y sobrevivir cuando estás fuera del sistema en política es tremendamente complicado. Por eso nunca entré. Es por eso, por lo que nunca entré. Es por eso por lo que necesitamos una nueva conciencia, ¿sí?, que vaya más allá de todo eso, de la manipulación del ego. Es que estamos todos ahí. No se trata de criterios nuestros, no se trata de criterios personales o de verdades personales. No, eso es ego. Se trata de trascender todo eso, ser humildes, abrirnos y tomar conciencia de que somos creadores, artífices de nuestra realidad, y que cambiando nosotros podemos... Pero bueno, eso tiene un proceso. Eso tiene que empezar en el sistema educativo, como decía nuestro productor. Javier Mauri, a ti la palabra. Sí, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, que podría haber sido otra cosa, pero nos lo ha enseñado cara a cara, nos ha puesto frente a un espejo y nos ha dicho, esto es lo que sois, ni más ni menos, ¿no? Y hay una cosa que
que en este sistema pues ha servido, no me refiero únicamente a España, sino a toda Europa, que es la libertad individual. Eso ha sido defendido en diferentes constituciones, la libertad individual por encima de todas las cosas. Aquí el derecho de la educación está por delante del derecho a la salud, cosa que es contradictoria con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero aquí en este país eso está puesto al revés. Bueno, pues una de las cosas que nos ha enseñado es que esta pandemia es que la libertad individual no puede ser mayor que la libertad de la colectividad. O sea, la individual se tiene que supeditar a la colectividad. Si no es así, y lo que estamos primando constantemente es el comportamiento individual, la libertad individual, frente a la libertad del colectivo, pasa lo que pasa. Que cualquier pandemia, y esta no ha sido la primera, y tampoco va a ser la última. Epidemias y pandemias zoonóticas ha habido en la historia de la humanidad muchísimas y más que va a haber. Perdón, porque no dejamos de tocar las narices a la naturaleza. Entonces, bueno, esta es una que se controlará dentro de un tiempo, pero ¿con qué poquitas cosas nos vamos a quedar? O sea, no vamos a aprender nada, o siendo muy optimistas, vamos a aprender muy poquito, como sigamos con los paradigmas del siglo XX, que ya no sirven. Hace mucho tiempo que dejaron de ser útiles. Y esto es lo que tenemos que entender. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. El problema es que habíamos llegado a una situación donde nos creíamos invulnerables y cuando se desata una epidemia como esta, que pone todo con las patas para arriba, pues nos quedamos descontrolados, porque pensamos que eso pasaba en el Congo o que pasaba en un país de Sudamérica, pero que Europa estuviera en la situación en la que nos encontramos, pues no entraba en nuestras cábalas mentales ni en el peor de nuestros sueños. Pero la realidad práctica es que yo creo que no estamos aprendiendo de la situación en la que estamos viviendo. Aquí tenemos muchos problemas encima de la mesa. Un consumismo atroz, donde parece que lo único que vale en la vida es comprar y gastar, gastar y comprar, y ahí se acaba el mundo. Vivimos con una situación donde la gente piensa que su libertad individual o hacer lo que les da la gana no tiene límite y no saben que el límite principal que tiene es el perjuicio que pueda crear a los demás. Vemos gente diciendo absolutamente disparatada de los terraplanistas o negacionistas que hay por ahí, con una falta del más mínimo rigor, no ya científico, sino de intelectual de un niño de primaria, y vemos personas que son ídolos o líderes sociales sumándose a esa descabellada teoría que al final pues lo que intenta es generar el desconcierto y generar una situación difícilmente sostenible. Yo vuelvo a lo que decía ahí anteriormente. Lo que nos falla aquí es el principio y que nos falla es la educación. La educación en nuestro país, cuando una persona termina su proceso formativo, ¿lo ha preparado para ser un ciudadano? ¿O lo ha preparado para ser uno más de una manada que te llevan para un lado? La educación, evidentemente, no solamente conocer datos, conocer fechas, conocer procedimientos y aprender las características de una determinada actividad profesional. La educación es ser capaz de una persona conformar su propio criterio, ser capaz de contrastar ese criterio con los demás y ser capaz de poner temas en común para desarrollar proyectos colectivos. Eso es lo que yo creo que falta y consecuencia de esa falta de formación como ciudadanos de nuestros jóvenes y menos jóvenes es lo que nos lleva a esa ausencia de esa sociedad civil y esa falta de sociedad civil, esa falta de músculo como sociedad,
es la que nos impide pues enfrentarnos a todas estas campañas permanentes que hacen con nosotros lo que les dé la gana y somos como una especie de pimpinela que juegan descaradamente e impunemente con nuestro presente y con nuestro futuro. Pues Ahí nos está. tenemos que ir ya. Nos Bueno, quedan pues 20 segundos. entonces, bueno, tenía otra pregunta muy interesante. Ahí tenemos que estar. Juan Carlos Benavides, contamos contigo como político en Andalucía. Queremos llegar con las nuevas energías a la política, a las empresas, al sistema educativo, así que contamos contigo para la política. Ha sido un placer tenerte aquí, probablemente te invitaré nuevamente porque se han quedado muchas preguntas. Muchas gracias, de verdad, Juan Carlos. Y bueno, te esperamos. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Mairena 107.4 FM España, a todos los oyentes que nos escuchan desde Italia, desde cualquier parte del mundo. Gracias a nuestro productor, el doctor Javier Mauri. Un abrazo para ti. Gracias, Un placer igualmente. colaborar contigo como siempre. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo Gracias. para ti. Gracias a vosotros y felicitaros porque vuestro programa es muy interesante, muy innovador y hace mucha falta. Gracias. Contamos contigo. Cuando quieras puedes volver. Gracias. Okay, gracias a vosotros.